Algo tenía Andrea. Pásate. Sí, pásate. Bueno, primero les voy a contestar en razón de el Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres. La sesión se concluyó y me pidieron contestar algunas preguntas aquí en el Chacalódromo. Estoy a sus órdenes, Andrea. Sí, le quiero preguntar sobre el caso de los 5 magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral. Parece que lo quieren regresar las 5 ternas. Sí, no sabemos, Andrea. Yo voy a hacer el esfuerzo, pero obviamente por el ambiente que se respira, en la falta de acuerdos y cuando los hay no se cumplen con los grupos parlamentarios, espero insistir en la mayoría calificada, pero si no se logra la mayoría calificada, se regresan las ternas para que la Corte formule otras. Pero antes tendrían que votarlos en el Pleno. Sí, se tienen que votar en el Pleno. O sea, no es regresárselas ahorita ya a la Corte. Sí, o sea, no se pueden regresar ahorita, sino que concluye el proceso en el Pleno. Si en el Pleno no se logra mayoría calificada, se regresan y la Corte nos enviará otras ternas que ellos decidan. Nadie puede decidir más que la Corte las ternas que nos enviarán, y aquí nosotros revisaremos qué perfiles puedan suceder o que puedan aprobarse. No se trata de personas, sino de mayorías calificadas. Las personas que han comparecido, todas tienen mérito y todas son expertas y conocedoras en la materia, pero si no logra la mayoría calificada, pues entonces tendrá que la Corte enviarnos otras ternas. Ese es un procedimiento ordinario que la ley establece. ¿Cuándo las piensan presentar al Pleno? Quizás la semana próxima o en las próximas semanas. Estamos viendo, voy a intentar todavía con los grupos parlamentarios construir la mayoría calificada, pero si no, este será el resultado. Si no se logra, obviamente tendrán que devolverse a la Corte. Y en el caso de los otros magistrados, los de tribunales locales, que son 22 y 17. En el caso de los tribunales locales, tenemos a partir de esta semana trabajo conjunto bilateral y plurilateral con todos los grupos parlamentarios, también para buscar la mayoría calificada. Son muchos perfiles. En la última lista fueron 257 para obtener a solo 16. Hoy para la propuesta del otro vacante del INAI que va a quedar a partir de este mes, se registraron, si mal no recuerdo, 57, 15 mujeres y el resto de hombres. Acaba ahora de notificarse y todos van a pasar al Pleno para que en comisiones se haga el trabajo. Pero hay bastante trabajo en materia de nombramientos y yo espero la semana que entra, esta semana, empezar a trabajar para lo de tribunales locales electorales, que tenemos bastantes vacantes en los estados. Gracias. Claudia Flores Barreto, de N+. Hola, senador, buenas tardes. Preguntarle respecto a este tema, 2 cosas. Confirmar, decía Miguel Ángel Osorio Chong que la semana que viene van a tener una reunión en la Jucopo para trazar la ruta y hacer estas designaciones, tratando de alcanzar la mayoría calificada. ¿Es así? ¿La semana que entra lo van a poner en la mesa? No lo sabía, pero no tengo problema. No sabía hasta esto que me está diciendo. ¿Usted no los convocó? Yo no los convoqué, pero obviamente ya trabajaré bilateralmente y pluralmente para ver si logro el acuerdo de las 2/3 partes. En donde lo logre, lo vamos a sacar. Y luego el senador Álvarez y Casa declaraba que en la oposición sí hay ánimo de construir esa mayoría calificada y no encuentran razón para regresar las ternas al. Sí, nosotros somos mayoría y todavía con nosotros no decidimos. Y en la oposición tampoco hay consenso. Vamos a ver si lo podemos construir.
en los próximos días. También de parte mía hay ánimo siempre de construir mayorías. Es decir, no hay una decisión unilateral o No. de Morena de regresar las ternas. No, no, Bueno, incluso no lo son vamos a ternas. mandar al Pleno y en el Pleno se resuelve. No es un asunto de una persona. Yo lo que veo es más dificultad para construir mayorías calificadas. Lo veo con toda seriedad. Si en la última etapa tuvimos dificultades, en estas donde hay más intereses, tenemos más dificultades. Porque no solo son los grupos parlamentarios, son los senadores de cada estado, los grupos parlamentarios, los partidos políticos y hasta los gobernadores los que intervienen, proponiendo o interviniendo, proponiendo sus perfiles, que obviamente yo escucho a todos, pero será el Senado el que defina. Y otras dos preguntas. Una, ¿qué opinión le merecen? Pues no hubo quórum, tuvieron que declarar el cierre de la sesión porque todo el mundo se fue. Bueno, yo estuve aquí cumpliendo con mi responsabilidad y hubo de todos los grupos parlamentarios ausencias. Ojalá y no suceda eso. Me da tristeza que no sesionemos. ¿Y no hay un desaire al tema que era la conmemoración del Día Internacional de la Mujer? No, más bien hay una atención al Ejecutivo Federal, que fue quien invitó a un grupo de senadoras de Morena, pero también hay ausencia de los otros grupos parlamentarios, que no quisiera meterme eso, pero ahí están las listas de los que estábamos presentes. Me hubiera gustado continuar con la sesión, pero el presidente de la mesa directiva no tenía otra alternativa más que levantar la sesión por falta de quórum, porque reclamaron la revisión del quórum. Oiga, y finalmente en otro asunto, ¿no sería momento, senador, de buscar una interparlamentaria con los legisladores de Estados Unidos, dado estos dimes y diretes y esta de momento difícil que atraviesa la diplomacia y la relación Siempre, a raíz de estos acontecimientos? Desde el año pasado estamos planteando la interparlamentaria suspendida desde hace varios años con Estados Unidos. Y desde el año pasado hay interés de México, del Senado mexicano, de celebrarla. Y ha estado el embajador Esteban Moctezuma y el canciller insistiendo de parte nuestra en la posibilidad de la celebración de esta interparlamentaria. Siempre la diplomacia hay que buscarla, nunca hay que dejarla atrás, con respeto y con tolerancia a ambos países. Entonces sí hay posibilidades de que la celebremos este año, en los próximos meses. ¿Usted la buscaría? Sí, por supuesto, la estamos buscando desde el año pasado. Gracias, senador. Leticia Robles de la Rosa, Excelsior. Buenas tardes, senador. Y a ti. Entiendo que hay algunos senadores de Morena que tienen información sobre estas ternas a las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en la que hay datos que relacionan a varios de esos aspirantes con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y o con un grupo político en el que están el ex senador Roberto Gil Suárez, el ex gobernador García Cabeza de Vaca. Y lo que le quiero preguntar, senador, si este tipo de información sí está pesando en el ánimo de los legisladores, pues que están haciendo estas evaluaciones en torno a los aspirantes. Muchas gracias. Sí, Leti, no, le quiero ser franco, no nos hemos introducido a la investigación de cada uno de ellos, su origen, su vinculación o su formación política o jurídica que hayan tenido en el pasado. Creo que no debe de ser motivo de descalificación para que a uno de ellos o a una de ellas se le cuestione o se le elimine de la lista de aspirantes. No es eso lo que pesa en nuestro ánimo, al menos no en el mío, porque hay personas con capacidad jurídica, pero lo que tenemos que hacer es construir la mayoría calificada. Yo dije ayer que veía dificultad en la construcción de la mayoría calificada, pero no hay imposibles. Voy a insistir esta y la próxima semana.
si logro construir dentro de las 5 propuestas una alternativa que nos merezca construirla o llevar a cabo la decisión con una unanimidad o mayoría calificada, es lo más conveniente. Pero Morena no se va a dedicar a investigar o a descalificar su pasado político o su vinculación con algún magistrado, ministro o grupo político. A nosotros lo que nos interesa es imparcialidad, profesionalismo, capacidad y que sean buenos jueces, que no respondan a personas. Eso es lo que nos interesa. Senador, ¿pero les interesa a todos los de Morena esa óptica? Porque sabemos que hay un grupo de senadores de Morena que no está de acuerdo con que los nombramientos de integrantes de órganos que le correspondan al Senado tengan relación con lo que ellos llaman el pasado neoliberal, conservador y todo Sí. lo que ellos dicen. En Morena hay opiniones, Leti, esa es la verdad. Hay opiniones distintas y se respetan. Y siempre las decisiones las tomamos por mayoría. Esta no será la excepción. Vamos a tomarla por mayoría, pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo de construir la mayoría calificada en estas ternas y en todos los nombramientos que tenemos pendientes, que ya suman más de 130 nombramientos. Gracias. Karina Aguilar, de 24 horas. Senador, buenas tardes. ¿Qué tanto está pesando o va a pesar todas estas presiones externas que dice que se están teniendo de gobernadores, de otras personas que no están aquí legislando? ¿Cómo estarán valorando estos temas? Nosotros escuchamos a todo mundo, Karina, pero no nos definen en nuestra posición y decisión. El grupo parlamentario es autónomo, toma decisiones por mayoría, aunque a veces no se respeta la decisión, y eso hace más difícil ahora la construcción de acuerdos, porque aunque el coordinador del grupo parlamentario firme y esté de acuerdo, dentro de su grupo hay otro subgrupo que no está de acuerdo. Esa es la dificultad que tenemos para construir la mayoría calificada, pero yo no creo que debamos desistir en tratar de construirla. Pero ¿no sería entonces un llamado a estas presiones externas a que, pues aunque digan y vengan, finalmente los que deciden son los senadores? Sí, nosotros vamos a escuchar a todo mundo porque esa es nuestra vocación. No tenemos por qué descalificar ninguna propuesta, pero la decisión la tomarán los senadores y las senadoras de esta legislatura. Gracias. Mayolo López, de Grupo Reforma. Mayolo. Gracias, Ricardo. ¿Cuál es en este momento el estado que guarda la relación bilateral México-Estados Unidos? Ya hay voces de parlamentarios republicanos que sugieren una intervención militar a raíz del plagio de Matamoros. ¿Cómo estás percibiendo las cosas? Mira, es un momento difícil, complejo en la relación bilateral México y Estados Unidos. El hecho acontecido en Matamoros, donde perdieron la vida 2 estadounidenses y 2 heridos, es lamentable. Y el Senado de la República se solidariza con su familia, con la familia de estos ciudadanos norteamericanos. Y nuestra exigencia es que se dé con los responsables y que se castigue a quienes cometieron este grave delito, grave ilícito. Pero la propia actuación de las autoridades ha sido rápida y que nos gustaría que así fuera en otros casos de connacionales o de mexicanos en otros lados del país, en otras entidades federativas, que se respondiera con la misma prontitud y que se respondiera con la misma eficacia. Pero este hecho trágico, lamentable, ha provocado que voces republicanas
que están empeñadas en el uso de esta tragedia con fines electorales, bajo la premisa de la retórica electoral para la obtención de votos en las próximas campañas, nos parece reprobable y nos parece inadmisible. Obviamente, Mayolo, desde ahora les decimos, el Senado y su mayoría no autorizará entrada de ninguna fuerza militar extranjera a México. Es nuestra facultad y desde ahora lo expreso categóricamente. Es inadmisible aceptar que tropas extranjeras se introduzcan a territorio mexicano a combatir delincuentes o a combatir delitos. Es simplemente violación a nuestro territorio y violación a la soberanía nacional. Es un asunto delicado que en ocasiones surge con fuerza en épocas de elecciones de Estados Unidos y que a México lo usan como piñata o como un instrumento de golpeteo para obtener votos y simpatías en sus electores norteamericanos republicanos. Entonces, nosotros conminamos a la actuación prudente, a la colaboración, a la coordinación entre ambos países. No estamos cerrando los ojos frente a una realidad, ni siquiera estamos minimizando lo que sucedió en Matamoros. Es más, el crimen organizado ha avanzado en territorio desde hace décadas y ahora tenemos un grave problema con ellos. Y el gobierno mexicano, así como sus autoridades, tendrán la capacidad y la fuerza para combatirlos. Sí es conveniente información, intercambio de información, sí es conveniente colaboración, sí es conveniente coordinación. En eso estoy de acuerdo y creo que lo hay. Hay instrumentos jurídicos en ese sentido que hay que respetarlos y profundizarlos. Lo otro es inadmisible, simple y sencillamente. Félix Muñiz, Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes a todos. Preguntarte, pues ingenuamente yo pensé que en este país ya no se espiaba, pero hoy resulta que sí, el ejército sigue espiando a defensores de derechos humanos, a periodistas y etc. ¿Cuál es la diferencia entonces de este gobierno y el anterior? Mira, escucho, Félix. Y si debemos de seguir creyendo en el ejército. Mira, Félix, todo espionaje, provenga de donde provenga, es condenable. Es una práctica que no es legal. Yo he sido víctima, seguramente de los 42 años que tengo en la actividad pública, he sido una víctima 41 años. Y por lo tanto, el espionaje no debe permitirse ni tolerarse. El espionaje es contrario a los derechos humanos. Todos tenemos derecho a la privacidad, tenemos derecho a la comunicación privada. Las comunicaciones solo pueden ser intervenidas si existe una orden judicial. La ley es muy clara en este sentido y cualquier otro hecho, cualquier otro acto, cualquier otra intervención es totalmente ilegal. Aquí hay procedimientos y lo correcto sería que se determine si este espionaje denunciado es ilegal y que se vaya y se logre sancionar, procesar a los responsables, quienes sean, de donde sean. No debe de haber impunidad y menos excepción en la aplicación de la ley. Eso es lo que creo. Y el otro tema que te quiero preguntar, y otro más, sería, hay quienes dicen que el presidente se está refiriendo a la ministra Piña con violencia de género, al estarla señalando constantemente. ¿Tú qué opinas de eso?
No me voy a meter a eso, Félix. Tengo respeto por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los ministros. Tengo claridad en la función que desarrollan, que desempeñan, y en todo caso, si hubiese actuaciones indebidas, acudiría a los procedimientos institucionales. Pero no tengo ningún comentario a la posición del presidente. Él tendrá su valoración y tendrá su propia causa y sus propias motivaciones, pero yo en lo personal no quiero involucrarme en ninguna descalificación para nadie. Todo mundo tenemos que hacer nuestro trabajo, eso es lo que creo. Y finalmente ya de mi parte, ayer anunciaste que se debe ya legalizar lo de la marihuana. ¿Crees que en este acuerdo que está haciendo Cámara de Diputados y Senado en sacar las iniciativas, por ahí venga y salga en el periodo que… Ayer se reunieron y creo que lograron acuerdo en 50 leyes, 25 y 25, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo creo que esta ley debería acordarse con diputados para aprobarla este periodo. Esta y las otras iniciativas de las cuales ayer hablamos, que tienen relación con el fentanilo y con el uso de sustancias que en este momento no están permitidas y que han causado daños irreversibles a la población. El fentanilo, lo decía yo ahí ayer, es una sustancia muy grave, que es muy fácil conseguir y que ahora de manera abierta se puede comprar y obtener en cualquier parte, ya no solo en los Estados Unidos, en cualquier frontera, aquí en la Ciudad de México, lamentablemente en lugares que son conocidos y que esto está generando estragos en la población. Es muy lamentable, tenemos que actuar con rapidez. Gracias. Le pregunta ahora el columnista Francisco Garfias. Senador, yo creo que coincido con usted que es inadmisible una intervención armada, pero ¿cómo hacer para que la soberanía no acabe siendo manto de los grupos del crimen organizado y la población siga tan indefensa como hoy lo está? Sí, yo creo que la discusión sobre la intervención militar de un gobierno extranjero y de tropas extranjeras en México no debiera ni siquiera discutirse. Es inadmisible, es inconstitucional. Sería una tragedia nacional que esto ocurriera. ¿Qué podemos hacer? Yo he insistido en la necesidad de revisión del plan de seguridad. He insistido en la necesidad de profundizar la estrategia contra el crimen organizado y he insistido en esta lucha que debe de ofrecerse, que debe de darse contra la delincuencia organizada. Yo creo que México tiene capacidad, sus autoridades, todas, que se dedican al combate de delitos, a la procuración de justicia y a la administración de la misma, tienen capacidad para enfrentar este flagelo, este cáncer que nos tiene postrado frente a una situación que lo lamento. Pero este temor, este miedo, esta zozobra que estamos viviendo, no solo en Matamoros, sino en Michoacán, en Guanajuato, incluso en Zacatecas, no puede tolerarse y no puede verse como algo normal o como algo inevitable. Yo sí creo en que tenemos capacidad para enfrentar al crimen organizado y disminuir las causas que han provocado muertes, asesinatos de inocentes o tragedias humanas en todo el país. Si hay capacidad, como usted señala, ¿qué es lo que falta? ¿Voluntad? Yo digo que hay capacidad,
Hay que revisar la estrategia, el plan de seguridad, coordinar los esfuerzos, hacer usos de inteligencia, que por cierto eso ya pronto, de acuerdo con el quinto transitorio de materia constitucional en materia de Fuerzas Armadas, que ampliaron el plazo para prestar este servicio, tendremos la comisión rápido. Espero la semana que entra le demos vida y podamos invitar a comparecer al Gabinete de Seguridad con este propósito. La última pregunta que tengo registrada es de Sandra Aguilar, de Informativo AE. Buenas tardes, senador. Realmente son dos. Para finalizar, como veo que soy la última periodista, para finalizar el tema precisamente de todo mundo está viendo en estos momentos a México en el tema de los cárteles, de la violencia, decir que es terrorismo. Pero ayer usted compartió en una entrevista precisamente la realidad que también tiene Estados Unidos con respecto a estos temas. ¿A qué me refiero? Nosotros no sabemos quién se encarga de distribuir toda esta droga que entra a Estados Unidos. Tampoco sabemos cuántos cárteles existen en este país vecino. ¿Nos podría compartir un poco de esta realidad que no solamente la tiene México, también la tiene Estados Unidos? Sí, nosotros creemos, Sandra, que debe de haber reciprocidad en la lucha contra el fentanilo y contra las drogas en general, que se introducen en Estados Unidos, que se distribuyen en Estados Unidos y que se venden obteniendo ganancias en México y en Estados Unidos. Creo que debe de ser más profunda y más recíproca porque no conocemos nosotros que hayan desmantelado cárteles, que hayan procesado narcotraficantes, que hayan desmantelado redes en Estados Unidos, que seguramente las hay y que no tenemos conocimiento de ellas, ni de que la justicia norteamericana haya actuado contra ellas. Solo nos centramos en los cárteles mexicanos, que también son inadmisibles y deben de ser combatidos. Pero estas labores de inteligencia, intercambio de información, cooperación, coordinación, deben de ser indispensables y deben de ser práctica común en ambos gobiernos, de manera muy clara, legal, de manera que se establezcan en los convenios de colaboración que suscribimos con este país, Estados Unidos. Entonces, sí, es un asunto delicado. Y vi varios noticieros en inglés y en español y el tema de México ayer fue terrible. Fue México cuestionado, fueron críticas duras y críticas incluso diría yo extremas de parte de los comunicadores norteamericanos. La respetamos, pudimos entrar a varias para fijar nuestra posición, pero México no puede ser condenado simple y sencillamente por esta circunstancia que es lamentable y condenable. Pero también México ha tenido mexicanos que han masacrado en aquel país, en donde la reacción no ha sido proporcional. Pero no buscamos profundizar diferencias. Lo que buscamos es coordinación, colaboración y respeto recíproco entre ambas naciones. Finalmente, hoy la Ciudad de México, en este Día Internacional de la Mujer, inicia o amanece avasallado, pues prácticamente los recintos más importantes de esta ciudad. ¿Qué sí tenemos que celebrar las mujeres? ¿Qué no tenemos que celebrar las mujeres en este día? Y finalmente, ¿cuál sería o si tiene algún mensaje para todas las mujeres hoy en este día? Sí, es un día que han logrado ser protagonistas las mujeres, ser visibles frente a
la situación que las ha rodeado y las ha perseguido durante décadas. Hay muchos reclamos de justicia por las mujeres. Debemos escucharlas, atenderlas y resolver sus quejas. Es un Día Internacional de la Mujer o de las mujeres que va, como cada año, a resonar fuerte y que va a provocar reflexiones profundas para eliminar el patriarcado, eliminarlo de fondo el patriarcado, este uso histórico y tradicional de la violencia doméstica, tolerada, permitida y que ya no es soportable, o los feminicidios, o el empleo, o el acceso a la educación, o el acceso a la justicia. Todos estos son reclamos válidos de la mujer y hoy están más visibles que nunca. Y creo que todos los órganos del Estado, los poderes de la Unión, tenemos que escuchar, atender y actuar en consecuencia. Muchas gracias. Vamos, Santos. Bueno, voy a reuniones. Que vivan las mujeres.